Hola, bienvenidos, muchísimas gracias Perú por recibirnos en sus casas. Hoy día tenemos una consulta con el traumatólogo, quizás las emergencias comunes, caseras, más frecuentes que existen. Se lo digo que he trabajado casi 35 años en emergencia y la parte traumatológica es quizás el pan de cada día. Hoy día nos acompaña el médico traumatólogo del Hospital Hipólito Unanue, el doctor Felipe Cabel. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctor. Gracias por estar acá. Hoy día nos toca un tema súper interesante y además que estoy seguro les va a interesar a ustedes en su casa. ¿Cuáles son las fracturas más comunes y qué hacer con ellas? Que es quizás el momento en el cual quizás la persona con más capacidad de tranquilidad, con más capacidad de empoderamiento, debe tomar acciones y decisiones sobre qué hacer con este paciente que definitivamente es un paciente adolorido, asustado y con, digamos, si se mira, puede llegar a ser bien traumático. Exactamente. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Si tenemos que hablar de las fracturas en general, cuáles son las más comunes, hay que agruparlas por edades. Ajá. Porque tenemos un grupo que son los niños, y en los niños, por ejemplo, las fracturas más comunes pueden ser por lo que juegan y por lo que son inquietos, fracturas de clavícula, fracturas de tercio distal radio, principalmente, digamos, por actividades. Pero tenemos en el otro extremo de la vida a los pacientes ancianos. Y en los pacientes ancianos, por tener lo que llamamos fracturas por actividades de baja energía, una caída de una silla, una caída de la cama, se pueden presentar fracturas, por ejemplo, de cadera, de muñeca, también cuando se tropiezan, a veces los ancianos no ven o caminan por la noche, por lo que es muy recomendable que las personas mayores tengan espacios libres, porque si se caen, las consecuencias van a ser mucho más complicadas que una persona joven o una persona que tenga competencia, ¿no? Totalmente de acuerdo, doctor. Hay que adaptar nuestra casa a las condiciones de las personas que viven en ella. Exactamente. Y eso es así, eso quiere decir tener las alfombras con una seguridad, con un antideslizante, Claro. Tener barandas en las escaleras, tener barandas en la ducha, tener ese tipo de cosas para prevenir que se produzcan este tipo de fracturas, especialmente con estos pacientes. Claro, o sobre todo considerando que actualmente las familias no solamente es el núcleo familiar padre, madre, hijos, también hay abuelos, hay nietos, entonces los juguetes es algo muy importante que tenemos que asegurarnos de que no estén regados en el piso. De acuerdo. Que es la vieja, en dibujos animados, pisas el carrito del niño y pum, pum, pum. Y se fue. Listo. Y en los jóvenes, doctor, yo me imagino que ahí ya viene la parte deportiva. Jugando pelota, jugando básquet, o haciendo, que es un grupo de edad que quizás tiene más energía. Exactamente. Ya cuando hablamos de las personas jóvenes, por decirlo, digamos entre 15 a 50 años más o menos, ya los eventos traumáticos son de alta energía. En este caso, por ejemplo, no necesariamente va a ser un golpe lo que va a crear una fractura. Ya tiene que ser algo mucho más fuerte. Hay eventos deportivos, accidentes de tránsito, caídas de altura. Ya ahí podemos hablar de fracturas mucho más complejas, incluso fracturas de clavícula, fracturas de pelvis, fracturas de fémur, fracturas de tibia, fracturas de tobillo, sobre todo los deportistas, los pichangueros de fin de semana, Claro que sí. fracturas de tibia, fracturas de tobillo, entonces, y el enfoque es completamente distinto, ¿no? Porque una persona joven, digamos que solamente tiene por lo general una sola enfermedad. Si hablamos de una persona anciana, y es una persona que tiene lo que llamamos pluripatología, no pueden ser hipertensos, diabéticos, pueden tener problemas seniles, entonces el manejo incluso es completamente distinto porque es un manejo, como llamamos, multidimensional, multifactorial. De acuerdo. ¿Hay tipos de fractura, doctor, aparte de la edad, también de fracturas que pueden ser simples o complejas? Por supuesto, las fracturas simples van a ser aquellas que por lo general también se dan con baja energía. Ajá. ¿no? Y ahí, por ejemplo, tenemos las fracturas de cadera que pueden traer fracturas relativamente de trazo simple, ¿no? Trazo simple, a eso quería llegar. Trazos. Primero, señora, fractura es una rotura. ¿Ya? Fisura es una rajadura, para ser súper claros. Pero una fractura ya implica rotura. Ya se ha roto el hueso. Hueso sólido, ¿ah? O sea, el hueso es sólido, ¿ya? Entonces, a la larga, estas fracturas llevan a que sea o un trazo o múltiples trazos o fragmentada
golpes de caídas libres, Exactamente. etcétera, ¿no es cierto? Acá podemos hablar de fracturas que son polifragmentarias, que tienen varios fragmentos, fracturas que tienen varios trazos, fracturas segmentarias. O sea, la clasificación es inmensa. Inmensa. Pero acá, obviamente, mientras más compleja sea la fractura, el tratamiento también va a ser mucho más complejo. Completamente, es como, a veces es como armar un rompecabezas, doctor. Tenemos casos, ¿no es cierto? Se ha visto. A ver, pero fracturas, la más típica, yo voy a decir, lo más típico que puede haber, porque uno tiende a poner las manos a la hora de caer, es una fractura que hasta tiene nombre propio, ¿no es cierto? Que es la fractura de muñeca. Uno cae y lo primero que pone es la mano y se termina fracturando la muñeca en una fractura que tiene nombre propio, que decimos la fractura de Colles. De Colles, ¿no es cierto? Que tiene una forma y una característica especial que afecta probablemente el radio y el cúbito, y es una fractura, como es periarticular, puede llegar a demorar un poco y además deformar regularmente el antebrazo. Y además hay que considerar que las fracturas de Colles son fracturas que se dan principalmente en ancianos. Entonces, si le vamos a agregar a esta persona que ya tiene un problema de fondo, le vamos a agregar limitación a la movilidad, esto puede ser un trasfondo que puede llegar a complicarse con el paciente. Cosas tan sencillas como llevar una cuchara a la boca, peinarse, agarrarse la nuca, y lo hace pueden dependiente. limitarse. Exactamente. De acuerdo. Ahora, ¿qué hacer? Vamos a ponernos en el caso. Y la premisa fundamental es no estar manipulando la fractura, por favor, doctor. Por favor. O sea, ahí está el huesero o esto, que no estás mal, digamos, pero la verdad es que uno no se la puede dar. Uy, está torcido, vamos a enderezarlo. Y eso no se debe hacer. No se debe hacer por dos motivos. Uno, porque al manipularlo sin saber, vamos a producir mayor inflamación. Y esta mayor inflamación se va a transcribir en lesiones de partes blandas, en la piel, en los músculos, en los tejidos. Entonces, una manipulación inadecuada puede empeorar, llegando a lo que podemos llamar hasta síndromes compartimentales, que son complicaciones muy severas, que pueden llegar hasta la pérdida del miembro. Entonces, primero, no manipular. Segundo, hay que considerar que lo que llama la atención es el dolor. Entonces, si yo no inmovilizo, el paciente va a estar más tenso todavía. Entonces, hay que inmovilizarlo. Pero, sobre todo, hay que considerar que no debemos tocar lo que no sabemos. Si uno no tiene la seguridad de lo que está viendo, entonces lo que hay que hacer es llamar de inmediato al servicio asistencial de salud más cercano para que puedan manejar, sobre todo cuando el paciente tiene fracturas que van a limitar la movilidad. De acuerdo. En este caso, amigos, inmovilización es la clave. Primero porque evita el dolor. Mientras menos se mueva, menos dolor. Frío local puede ayudar muchísimo, ayuda también. Una bolsita de hielo con una toalla, pero hay truquitos para inmovilizar porque el traslado también es complejo. Una persona que tiene fracturado el antebrazo, y acá le vamos a dar, doctor, si me permite, esto lo hemos conversado antes, pero mire, una revista. Usted agarra y pone el miembro, lo hace así y le pone su cinta, o su venda, o su media, o su corbata. Exactamente. Y lo amarra, y luego es más fácil trasladar ese paciente, que lo único que hace es agarrarse acá y va con su bracito hasta llegar a la emergencia. Y ahí es donde se le tomarán rayos X y el traumatólogo verá qué es lo que sucede. Exactamente. Ahora, eso no se puede hacer en sitios donde, por ejemplo, bueno, de repente en la pierna o algo, pero hay que buscar inmovilizar. ¿Algún consejo, doctor, para cuando uno evidencie una fractura en casa? Principalmente hay que evitar movilizarlo demasiado, ¿no? Si yo veo que está en una posición que es relativamente incómoda para el paciente, quizás movilizarlo con sumo cuidado. Y, por ejemplo, en las piernas, ¿no? Puedes tener alguna tabla en la casa, alguna caja grande que le puede servir igual como utilizamos Caja de cartón se refiere, una por caja supuesto. de cartón te sirve igual, lo doblas y le puedes poner una venda elástica, una tela, una sábana, un cojín de almohada, todo lo que puede servir para que esta pierna se quede inmovilizada, ¿no? De acuerdo. Por favor, no se pongan a manipular fracturas. Eso es uno de los problemas que después el traumatólogo va a tener que solucionar con múltiples complicaciones, porque lo hemos visto, o sea, es algo que sucede. Y ante la duda, mejor no tocar. Exactamente. ¿De acuerdo? ¿Algún otro consejo? Bueno, el dolor es una de las cosas más fastidiosas de todo esto. Algo que también quisiera aconsejar es sobre todo en las personas adultas mayores. Toda persona que se caiga y manifieste dolor
es preferible llevarlo a la evaluación médica. Totalmente de acuerdo. Porque muchas veces el anciano pierde la capacidad del dolor. Entonces, para que un anciano se queje de dolor, debe haber algo muy severo que lo limite. O también es tener mucho cuidado porque puede ser que se cae y ya no lo veo que quiere caminar, pero se queda callado. Entonces, eso me debe hacer sospechar que puede haber algo ahí. Hay que pensar mal. Exactamente. Y esa es una realidad, queridos amigos. Sí, es correcto. Y además, incluso, doctor, hay fracturas que ni siquiera necesitan trauma. Especialmente en el adulto mayor. Las fracturas patológicas, que son fracturas en las cuales no hay un evento traumático y puede haber fracturas de columna en ese sentido, por ejemplo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Qué pena que se nos acabe el tiempo. Este tema es apasionante porque así como hemos ido al brazo, podríamos ir a la pierna, podríamos ir a las costillas, a la columna vertebral, a cada sitio. Pero vamos a dedicarnos a qué hacer en cada una de estas emergencias. Lo principal, amigo, es primum non cere. Primero no hacer daño. Primero no hacer daño. Y eso es lo más importante que tiene que quedar en nuestra cabeza. Muchísimas gracias, se nos fue el tiempo, pero regresamos con más temas traumatológicos. Síganos todos los días aquí en TV Perú. Muchísimas gracias, doctor Cabel. Muchas gracias, Muy doctor. amable, muchísimas gracias a usted.